Hola, el día de hoy hablaremos sobre el movimiento estudiantil en 1968. Para empezar les voy a platicar cuál es el contexto. Bueno, para empezar, según internet, el libro y todo eso, el 26 de julio de 1968 hubo un problema en la UNAM, el cual hizo que los estudiantes no estaban haciendo como tal nada malo, pero hubo una pelea entre una escuela de la UNAM y otra escuela. Entonces llegaron los militares y pues trataron de calmar ese conflicto, pero de una manera muy violenta. Usaron gas lacrimógeno en los estudiantes y básicamente se veía como un abuso de autoridad. Ajá. Después de eso, muchos estudiantes del UNAM decidieron crear el movimiento estudiantil, en el cual pedían que la policía no pudiera interferir como tal en sus instituciones, que ellos fueran una institución autónoma, es decir, que no dependieran del gobierno ni de la policía. No, después de eso, el 30 de julio, el gobierno mandó a los militares a la UNAM para pues atacar las instalaciones de la escuela. El movimiento estudiantil duró 2 meses antes del famosísimo 2 de octubre, del cual Atia nos va a poner un poquito en contexto. A ver, Atia. El 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron asesinadas. En ese mismo año se caracterizó por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales del gobierno. Es decir, unos jóvenes estudiantes estaban manifestando en Tlatelolco, llegó la policía, aventó una bengala y de ahí fue un tiroteo en el cual mataron a muchísimos estudiantes. ¿Cuál es su opinión al respecto, tanto del movimiento estudiantil como de lo que pasó en Tlatelolco, de cómo actuaron las autoridades? Por ejemplo, en mi opinión, en mi humilde punto de vista, pues estuvo mal porque en teoría ellos no estaban haciendo nada malo, estaban protestando pacíficamente para exigir sus derechos, o no sé qué piensen. Por ejemplo, Atia, ¿tú qué opinas de la manifestación como tal de los jóvenes, no tanto de lo que pasó después? Yo opino que, así como tú dices, que estuvo mal, ya que fue una marcha pacífica y con esto el gobierno le quitó muchos derechos a los estudiantes, como el derecho a la vida, a la libre expresión, a la libertad, pues entre otros. Tú, Vale, ¿qué opinas al respecto? ¿Piensas que estuvo bien cómo manejaron ellos la organización de la marcha, que se pudo haber evitado incluso el conflicto del 2 de octubre? Platícanos, ¿qué opinas? Pues yo digo que no. ¿Pero que no estuvo bien? Yo digo que había maneras de, pues, como resolver las cosas que no fuera de esa manera. Creo que hubo mucha falta como de comunicación y de, pues, como resolver las cosas, ¿sabes? Pero en ese sentido, ¿quién sientes tú que estuvo mal, la policía o los alumnos? No, la policía. Muy buena opinión. Bueno, Atia, ¿qué tienes que decir? Que fue un error de parte del gobierno, porque en esta masacre fue cometida por el ejército mexicano de Gustavo Díaz Ordaz, quien encubrió a estos militares con el argumento de que su función era custodiar las instalaciones de las Olimpiadas del mismo año. Está muy completa tu información, eso está muy bien. Bueno, Paula, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú sientes que estuvo bien o mal la manera en la cual estos estudiantes lidiaron con sus ganas de expresar su descontento con cómo los trataba el gobierno? Agregando información a lo que dijo Atia, actualmente se conoce la verdad gracias a testimonios e investigaciones de aquel día. El Ejército y el Batallón Olimpia pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, que derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses había resistido y cuestionado las medidas del Estado. Tocaste un tema muy importante, Pau, que es las familias de las víctimas. Aquí les hago yo una pregunta personal. ¿Qué hubieran hecho si algún primo, amigo, tío, lo que sea, quiere ir a exigir sus derechos y ya no regresa por culpa de que una persona con poder decide que no está bien que expresen su opinión y silenciarlos? En
opinión, obviamente no fue una persona la que fue asesinada, sino que fueron varios. Entonces, en esos casos, muchas familias estarían haciendo huelga, protestando contra el gobierno por esos actos. ¿Alguna otra opinión al respecto de qué harían en este caso? ¿Qué harían en esta situación? Ahora sí. Quejarme al gobierno. ¿De No qué sé. manera te quejarías? Haciendo una huelga. O sea, no sé, diciendo en lo que no estuvo bien lo que hicieron. O sea, porque no fue algo correcto, porque era una huelga pacífica. ¿Tú, Vale, crees que hubieras hecho algo si esto le hubiera pasado a alguno de tus familiares? ¿Alguna manera de exigir justicia? Creo que sí, pero creo que también tendría que tener en cuenta que era muy diferente como la mentalidad de la sociedad en esa época. Creo que era como un México más autoritario, entonces pues independientemente de que ahorita diría, pues no sé, me quejaría o trataría de hacer algo, creo que en esas épocas pues no había ni siquiera una opción como de poder quejarte. Y es que sí, porque, por ejemplo, actualmente puedes alzar tu voz mediante redes sociales y todo eso, pero creo que en ese momento la manera en la cual se expresaba o se le daba voz a esas víctimas era a través de la literatura. No sé qué opinen ustedes o qué otros medios creen que podría ser. El libro que escribió... ¿Pero cuál libro? Elena Poniatowska. Ajá, ella, que escribió un libro basado, que era una novela, ¿no? Era una novela. Basado en los testimonios de los familiares de los afectados. Hay una película que se llama Rojo Amanecer. Ay, esa Es muy buena, sí. Yo lloré. La de Jorge Fons. En paz descanse. Bueno. Pues ya se murió. Y que por eso se mezclaron, o sea, como que dicen que la novela no es cierta porque se mezclaron diferentes testimonios porque cada uno lo veía desde una manera diferente, desde sus puntos de vista. Pero no todos estaban en el mismo lugar. El gobierno mexicano le quitó a los afectados el derecho a la protección de justicia de los agraviados y sus familiares. Bueno, que ahorita también mencionaron un punto importante en el cual hacen que esta historia, o bueno, este suceso histórico, al menos en México, no muera con los años, que también puede ser una forma del cine. Por ejemplo, de la película esta Rojo Amanecer, ¿ustedes cuando la vieron ya tenían conocimiento de lo que había pasado en Tlatelolco o solo la vieron y a raíz de eso supieron que había pasado en Tlatelolco? Solo la vi. Y ya de ahí, porque no entendía el contexto. Y por ejemplo, ¿tú hacia dónde fuiste como para saber cuál era el contexto de esta masacre? A los libros de la escuela. ¿O tus papás nunca te dijeron así como que algún contexto o algo así? No. ¿Tú, Pero porque no les preguntaba. Porque no era de mi interés. tú, Atia, cuando viste la película esta Rojo Amanecer, ¿ya sabías lo que había pasado en Tlatelolco o a raíz de eso fue que te enteraste del contexto real de esta historia? Pues mis papás me han hablado mucho de historia, entonces yo ya tenía un poquito de contexto sobre ello y viendo la película pude saber un poquito más de la matanza. ¿Tú, Val, has visto esa película Rojo Amanecer? Creo que sí. Es que recuerdo que en mi secundaria vi unas películas de masacres y recuerdo que vi esta masacre y por eso diría que yo conocí como esta masacre por mi secundaria, porque mi profesor me la puso un día. Y digamos, de todo lo que aprendiste en la escuela, ¿qué se te quedó más? ¿O hubo algo que te interesara o que dijeras? Pues, o sea, del tema en sí, pues creo que, pues como que sí me impactó, ¿no? Como antes, pues no era normal, pero pues si pasaban ese tipo de cosas, la gente se conformaba, era como de, pues, ya ni modo, ya no se puede hacer más. Creo que eso se me quedó como muy clavado, muy en la mente. Para ir concluyendo, Atia nos va a platicar un poco sobre la intervención que tuvo Estados Unidos en este conflicto para posteriormente dar nuestra opinión al respecto de toda esta masacre. La injerencia de Estados Unidos tuvo una reacción mínima y tranquila porque entendieron que la masacre no ponía en peligro a sus aliados. Sin embargo, hubo vigilancia en el país, agentes que recabaron datos de líderes estudiantiles y ayudaron a grabar conversaciones telefónicas y asambleas en las escuelas. Es decir, Estados Unidos dijo, este no es mi problema, no me afecta a mí personalmente, no tengo por qué meter mano. ¿Qué
opinan de esa indiferencia de otro país al no querer apoyar a México en este tipo de cosas, a pesar de que el mismo gobierno de México fue el que lo provocó? También qué culero. No pongas eso. Vuélvelo a decir, pero... Que no estuvo bien que no ayudaran, pero tampoco era su deber, ya que no era como tal su problema que ellos generaron. Ok, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra opinión al respecto? Yo creo que pues estaban protegiendo a su país de alguna manera, porque pues independientemente de que pues si nos juntamos podríamos mejorar o podríamos obtener como resultados mejores, pues también cada presidente debe de ver por su población y no tanto por Los países los vecinos. demás. Ajá. Entonces pues creo que es también como cuidar a su país. ¿Tú, Atia, qué opinas? Que digo, no había razón como para que se metieran, pero a la vez sí, porque muchas veces cuando hay marchas o algo así, crean una influencia dentro de otros países y crean, pues como que se crea esa polémica y los demás países empiezan a... ¿Cómo se dice? Otros chicos comienzan a seguir los mismos pasos porque se dan cuenta que dentro de su gobierno hay algo que no les gusta o no les agrada. Bueno, para concluir bonita conversación en general sobre todo este movimiento estudiantil, sobre cómo los jóvenes tratan de exigir sus derechos y actualmente se siguen viendo las protestas y cómo son silenciadas de otra manera menos violenta, pero siguen siendo silenciadas. ¿Cuál es su opinión en general sobre tanto el suceso de Tlatelolco como la manera de pensar de los estudiantes de querer protestar sobre algo que no les parecía? Bien que hayan protestado por algo que no era correcto, o sea, que no les parecía como era, pero igual el gobierno no tuvo por qué como privarlos de sus derechos y haber actuado de una manera tan violenta. Siento que hay maneras más o sea, como más tranquilas, ¿sabes? Pero igual sin silenciarlos. ¿Alguna otra opinión que tengan al respecto sobre cómo actuaron los estudiantes al querer manifestar sus derechos y la respuesta de la policía? Considero que pues estuvo mal que hayan actuado de esa manera, pero pues sigo creyendo que pues era la única forma en la que ellos se comportaban. O sea, creo que nunca como que aprendieron en ese momento a solucionar los problemas o a escuchar la voz de pues la población. Entonces, o sea, independientemente de que creo que estuvo mal, creo que en ese momento pues no había otra cosa. Creo que solo era como pues aprender o resolver a golpes. ¿Tú, Atia, qué opinas? Que por parte del gobierno fue una negligencia por haberles privado los derechos a los estudiantes cuando ellos estaban en una marcha pacífica. Muy bien, muchas gracias por sus opiniones. ¿Les molestaría decir sus nombres para que supieran a quién están escuchando? No. Mi nombre es Satia Orellano. Mi nombre es Tania Castañeda. Paula Gutiérrez. Y Reyes Valencia, Mariana Valentina. Y bueno, Atia quiere aportar la bonita frase con la cual se conmemora cada año este suceso y se rinde luto a las víctimas, la cual es... 2 de octubre no se olvida. Muchas gracias por escucharnos.